Y si todo lo que has estado buscando, las respuestas, la paz, el propósito, la claridad, ha estado dentro de ti todo este tiempo? Vivimos en un mundo que nos enseña a mirar hacia afuera. Nos dicen que seamos exitosos, que acumulemos logros, que cumplamos expectativas. Aprendemos a correr, a demostrar, a complacer. Pero en medio del ruido hay una voz que susurra, una voz que tal vez has ignorado, que tal vez olvidaste. Esa voz es la tuya y tiene algo que decirte. Este libro no pretende darte fórmulas mágicas ni promesas vacías. No te diré qué hacer con tu vida, no puedo, porque la verdad es que nadie lo sabe mejor que tú. Lo que sí puedo hacer es acompañarte, hacerte preguntas incómodas, invitarte a mirar donde quizá no te habías atrevido, recordarte lo que en el fondo ya sabes, la respuesta está en ti. Cada capítulo será un espejo, un espacio de reflexión. A veces te hará sentir en casa, otras veces te incomodará. Pero si te entregas al viaje, te garantizo esto: no terminarás siendo la misma persona que comenzó a leer estas páginas. No necesitas convertirte en alguien nuevo, solo necesitas recordar quién eres cuando el miedo, las dudas y las expectativas ajenas se callan. Este libro no es sobre encontrar respuestas afuera, es sobre volver a ti. Porque ahí, justo ahí, está todo lo que estabas buscando. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El silencio que responde. Vivimos rodeados de ruido. El mundo moderno nos empuja constantemente hacia afuera. Redes sociales, notificaciones, noticias, expectativas, voces que nos dicen quién debemos ser, cómo debemos actuar, qué debemos tener para ser considerados exitosos, felices o valiosos. Desde pequeños, aprendemos a interpretar las señales externas como indicadores de dirección. Si otros aplauden, seguimos. Si critican, retrocedemos. Si no pasa nada, dudamos. Y así vamos, como hojas llevadas por el viento, intentando encontrar nuestro rumbo en medio del caos, olvidando lo esencial, que la brújula verdadera nunca estuvo fuera, sino dentro de nosotros. Pero para escucharla, hace falta algo que hoy parece olvidado: silencio. No el silencio superficial de una habitación sin ruido, sino el silencio interno. Ese espacio profundo en el que cesan los pensamientos compulsivos, las voces prestadas, los deberías, los miedos heredados. Ese silencio es un territorio sagrado, y es allí donde comienza todo. No estamos acostumbrados a ir hacia adentro. A muchos nos da miedo. Porque cuando el ruido cesa, lo primero que aparece es lo que no queremos ver. La ansiedad que hemos escondido, la tristeza que no entendemos, la confusión que evitamos sintiendo que debemos tenerlo todo claro. Pero ese es precisamente el primer paso. El silencio interior no es cómodo, es revelador. Nos muestra aquello que hemos estado evitando. Nos confronta con la verdad que no se grita, que no se impone, que no se justifica, simplemente está ahí esperando ser vista. Cuando comienzas a practicar este tipo de silencio, algo comienza a cambiar. Al principio parece que no pasa nada, pero si te quedas un poco más, si te sostienes en ese espacio sin juicio, sin prisas, te darás cuenta de que algo dentro de ti empieza a hablar. No con palabras, sino con sensaciones, certezas, intuiciones. Es una voz que no necesita gritar porque nunca ha dejado de estar. Es la voz de tu esencia, tu yo más profundo, el que no necesita aprobación ni explicación. Esa voz es tu respuesta. Pero para encontrarla, necesitas hacer espacio. Hay que desaprender el ruido, apagar la necesidad de opinar sobre todo, soltar la urgencia de tener siempre una respuesta lógica, dejar de correr hacia afuera en busca de soluciones inmediatas. El silencio te enseña a habitarte. Y cuando comienzas a habitarte, algo extraordinario sucede. Descubres que muchas de las respuestas que buscabas afuera ya estaban en ti, esperando que dejaras de gritar para poder hablarte. Este capítulo no es una instrucción, es una invitación, una puerta entreabierta. No te pido que cambies tu vida hoy, ni que renuncies a todo lo que eres. Solo te invito a hacer una pausa.
a regalarte unos minutos al día en los que no tengas que ser nadie para nadie, a cerrar los ojos no para evadir, sino para entrar. Porque ahí, en ese silencio sin filtros, sin máscaras y sin exigencias, comenzarás a recordar lo que olvidaste. Que tú ya sabes, que tú ya tienes, que tú ya eres. Y que la respuesta, aunque a veces parezca lejana, siempre ha estado en el mismo lugar, en ti. Capítulo 2. ¿Quién eres realmente? Es posible que hayas pasado toda tu vida creyendo que eres lo que otros dijeron que eras. Tal vez te viste reflejado en los ojos de tus padres, de tus maestros, de tus parejas, de tus jefes, de los amigos que se quedaron y de los que se fueron. Y en ese reflejo fuiste formando una identidad, una imagen de ti mismo hecha de retazos de experiencias, opiniones, heridas y pequeños éxitos. Aprendiste a decir soy esto o no soy aquello, en función de lo que el entorno te reflejaba. Pero detente por un momento y hazte esta pregunta. ¿Y si nada de eso fuera verdaderamente tú? No es una pregunta cómoda, lo sé, porque desmontar la imagen que llevamos años construyendo es tan aterrador como mirar al vacío. Pero la libertad no se encuentra en reafirmar la imagen, sino en ir más allá de ella. Has sido tantas versiones de ti mismo que es fácil confundirlas con tu esencia. Fuiste el niño obediente, o tal vez el rebelde. Fuiste el estudiante aplicado, el hijo responsable, el que se esforzaba en agradar, el que se esforzaba en destacar, el que se esforzaba en no sentirse menos. Luego fuiste adulto y llegaron otros papeles, el profesional, el que tiene que conseguir metas, el que intenta demostrar que puede con todo, el que no puede fallar. A veces también fuiste el que se sintió roto, el que fracasó, el que fue rechazado. Y todo eso se fue acumulando como capas sobre ti, hasta que ya no supiste dónde terminaban las máscaras y empezaba tu verdad. Pero hay algo que permanece intacto bajo todas esas capas. Tú. El verdadero tú sin titulares, ni etiquetas ni validación. El que estaba ahí antes de que aprendieras a compararte. El que conocía la alegría sin condiciones, el amor sin miedo, la curiosidad sin límites. Esa parte de ti que no se perdió, solo se silenció. Descubrir quién eres realmente no se trata de convertirte en otra persona, sino de ir quitando lo que no eres. No es un proceso de añadir, sino de soltar. Soltar el deber ser, soltar las expectativas heredadas, soltar las culpas que no te corresponden, soltar incluso la idea de que hay una versión perfecta de ti esperando ser alcanzada. No hay una versión perfecta de ti, hay una versión auténtica. Y esa es suficiente. Reconocer quién eres implica mirar tus luces y también tus sombras, sin juicio. Implica aceptar que no eres tus errores, pero tampoco tus éxitos, que no eres tu historia, pero la puedes honrar, que no eres tus pensamientos, pero puedes elegir cómo relacionarte con ellos, que no eres tu cuerpo, aunque lo habites, que no eres tu pasado, aunque lo hayas vivido. Eres conciencia, eres presencia. Eres lo que observa todo eso desde un lugar profundo que no puede definirse con palabras. Y desde ahí puedes empezar a vivir diferente. No desde la necesidad de demostrar, sino desde el deseo de expresarte. No desde el miedo al rechazo, sino desde la fidelidad a ti mismo. No desde el deber, sino desde la verdad. Cuando te preguntas quién eres realmente, empiezas a ver con más claridad por qué muchas cosas no encajaban antes. ¿Por qué ciertas relaciones te asfixiaban? ¿Por qué algunos caminos se sentían vacíos? ¿Por qué te sentías fuera de lugar incluso cuando todo iba bien? Es porque habías construido una vida en torno a lo que no eras, pero eso puede cambiar. No de golpe, no con fórmulas mágicas, pero sí con decisión. Porque el mayor acto de valentía no es cambiar el mundo, es atreverte a ser tú en un mundo que te enseñó a olvidarte. Tal vez hoy no sepas cómo hacerlo, y está bien. Este libro no está escrito para que encuentres todas las respuestas de inmediato. Está escrito para que te recuerdes. Y recordarte lleva tiempo, lleva silencio, lleva presencia, lleva desaprender, lleva caer y levantarte, llorar sin saber por qué y reírte cuando al fin te das cuenta de que no tenías que ser nada más que tú. Quien eres realmente no es un ideal, ni una meta, ni un personaje que debes construir. Es ese lugar dentro de ti que no compite, que no se esconde, que no se disculpa por existir. Es esa parte que sabe sin saber cómo lo sabe, que siente sin necesidad de lógica, que vive sin miedo cuando la dejas.
Cuando empiezas a vivir desde ahí, todo cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú lo eres. Porque empiezas a moverte desde un lugar de verdad y no de apariencia. Porque te vuelves más liviano, más honesto, más libre. Y entonces algo profundo ocurre. Por primera vez dejas de buscar aprobación afuera porque te has aprobado por dentro. Por primera vez dejas de perseguir una vida perfecta y comienzas a vivir una vida real. Y esa, aunque no lo parezca, es la vida más plena que puedes tener, porque está hecha de lo único que realmente importa, de ti, siendo tú. Y eso, aunque a veces se te olvide, siempre ha sido suficiente. Capítulo 3. Tu mente no eres tú. Una de las mayores confusiones que cargamos y que nos limita silenciosamente es la creencia de que somos nuestra mente, que somos ese flujo constante de pensamientos que nunca se detiene, esa voz interna que comenta, juzga, critica, planea, compara, teme, duda, exige. Nos hemos identificado tanto con esa voz que le hemos entregado las llaves de nuestra identidad. Y sin embargo, esa voz no eres tú. Es solo una parte de ti. Una herramienta poderosa, sí, pero una herramienta al fin. El problema no está en la mente, sino en habernos convertido en sus esclavos. La mente no es enemiga, pero se vuelve tirana cuando olvidamos quién la dirige. Y lo cierto es que en muchos casos ya no la dirigimos. Nos lleva de un lado a otro como un caballo desbocado, reaccionando a todo, imaginando escenarios que no existen, repitiendo historias del pasado como si fueran verdades absolutas, construyendo películas futuras que solo generan ansiedad. Y nosotros, en lugar de observarla, nos fundimos con ella. Decimos, estoy estresado, soy un desastre, no puedo, nunca voy a lograrlo, me van a rechazar, esto siempre me pasa a mí. Como si cada pensamiento fuera un decreto sagrado. Pero no lo es solo un pensamiento, uno más entre miles que atraviesan tu mente cada día. Y cuando empiezas a darte cuenta de eso, todo cambia, porque hay una diferencia abismal entre pensar y ser el pensamiento, entre tener una mente y ser su rehén. ¿Alguna vez has observado tu mente en silencio? ¿Te has sentado a mirar lo que pasa allá adentro sin intervenir, sin juzgar, solo observando? Si lo haces, verás algo asombroso. Hay un espacio entre tú y tus pensamientos. Hay un observador, una conciencia que nota lo que ocurre, que percibe el pensamiento como si lo viera pasar por una pantalla. Ese observador, ese sí eres tú. Lo que observa no puede ser lo observado. Si puedes ver un pensamiento, entonces no eres el pensamiento. Eres lo que ve. Y desde ahí puedes empezar a recuperar el poder. No se trata de callar la mente, porque eso es imposible. La mente está diseñada para pensar, igual que el corazón está diseñado para latir. Pero puedes cambiar tu relación con ella. Puedes aprender a usarla como herramienta, sin que ella te use a ti como campo de batalla. Porque lo que muchas veces nos agota no es lo que vivimos, sino lo que pensamos acerca de lo que vivimos. La mente interpreta todo, y muchas veces lo hace a través de filtros distorsionados por experiencias pasadas, heridas no sanadas, creencias limitantes. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que ni siquiera ha ocurrido? ¿Cuántas veces te has castigado por algo que ya pasó hace años? ¿Cuántas veces has dejado de avanzar porque tu mente te dijo que no podías? Cuando crees todo lo que piensas, pierdes contacto con tu verdad más profunda. Pero cuando aprendes a observar tu mente sin identificarte con ella, recuperas la libertad de elegir. Puedes ver un pensamiento llegar y decidir no alimentarlo. Puedes notar una historia antigua y elegir no repetirla. Puedes sentir el miedo mental y aún así avanzar. La práctica de observar tu mente es una de las más liberadoras que existen. Es un entrenamiento diario, simple pero profundo. No requiere que te aísles del mundo, solo que estés presente. Que te detengas unos minutos al día y mires hacia adentro. Que te hagas preguntas como, ¿es esto verdad? ¿Quién sería yo sin este pensamiento? ¿Este pensamiento me acerca o me aleja de lo que quiero? No se trata de rechazar la mente, sino de conocerla y reeducarla, de dejar de pelear con ella y empezar a dialogar,
de aprender a distinguir entre la voz del ego, que siempre quiere tener razón, defenderse, protegerse, controlar, y la voz de tu ser, que simplemente es, que observa, que confía. La mente está llena de ruido cuando la dejas sola, pero también puede volverse clara, creativa y poderosa cuando la diriges desde la conciencia. No es tu enemiga, es tu aliada si la guías con presencia. Cuando dejas de identificarte con la mente, también dejas de identificarte con tus pensamientos negativos, con tus etiquetas, con tu ansiedad. Empiezas a habitar un espacio interno más amplio, más liviano, más en paz. Descubres que tú no eres el miedo, tú lo observas. Que tú no eres la culpa, tú la sientes y la puedes soltar. Que tú no eres la duda, tú puedes atravesarla sin paralizarte. Esa es la verdadera libertad, la capacidad de vivir desde el observador, no desde la reacción automática. La mente seguirá ahí, haciendo su trabajo, y está bien, pero tú ya no estarás atrapado. Te volverás el espacio en el que todo ocurre, sin que nada te defina del todo. Y entonces, algo muy sutil pero poderoso empezará a suceder. Dejarás de buscar controlarlo todo, dejarás de exigirte respuestas inmediatas, dejarás de castigarte por no ser perfecto, porque entenderás que tú no eres tus pensamientos, nunca lo fuiste. Tú eres mucho más que eso. Eres el que los ve, los escucha, los deja ir. Y ahí, en ese espacio entre tú y tu mente, en ese intervalo donde puedes respirar y observar, es donde empieza tu verdadero poder. Capítulo 4. Emociones, maestras disfrazadas. Las emociones son uno de los territorios más profundos y a la vez más incomprendidos que habitamos. Desde pequeños, muchas veces se nos enseñó a esconderlas, a controlarlas, a no mostrarlas para no molestar o ser débiles. Nos dijeron que llorar era para los niños, que la rabia era mala, que la tristeza era un signo de fracaso, que la alegría debía ser contenida para no llamar la atención. Así, crecimos alejándonos de ese lenguaje interno tan poderoso, el lenguaje de las emociones. Pero las emociones no son enemigas ni obstáculos, son maestras disfrazadas. Son señales claras de lo que sucede dentro de nosotros, mapas que nos indican dónde hay conflicto, dónde hay necesidad, dónde hay verdad. Negarlas o reprimirlas no las hace desaparecer, al contrario, las entierran en el inconsciente y las convierte en fantasmas que afectan nuestra vida sin que sepamos bien por qué. La emoción no es el problema, sino la relación que tenemos con ella. Por ejemplo, cuando sientes miedo, ese miedo te está diciendo algo. Quizás que algo está amenazando tu zona de confort, que hay un riesgo que tu cuerpo y mente están detectando. No se trata de eliminar el miedo, sino de escucharlo, entender qué te quiere comunicar y decidir conscientemente cómo actuar frente a él. Lo mismo ocurre con la tristeza, la ira, la alegría o el amor. Cada emoción tiene un mensaje valioso si aprendemos a descifrarlo. Sin embargo, para lograrlo, necesitamos estar presentes con ellas, sin juzgarlas ni luchar contra su energía. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque muchas veces nos resistimos a sentir ciertas emociones por miedo a que nos desborden o nos definan. Pero las emociones son pasajeras, no son nuestra identidad. Son oleadas que vienen y van, y si las dejamos fluir, terminan por transformarse. La clave está en reconocerlas como partes de nuestro sistema interno que buscan equilibrio. Cuando permites sentir tu emoción plenamente, sin intentar sofocarla ni exagerarla, comienzas a conocerte más a ti mismo. La emoción se vuelve entonces un puente hacia tu interior, un lenguaje auténtico que no necesita palabras. A través de ella puedes descubrir deseos ocultos, heridas no sanadas, límites necesarios, valores profundos. Por ejemplo, la rabia muchas veces está relacionada con la defensa de tu integridad, de tu espacio personal, de lo que te es valioso. Sentirla conscientemente te puede ayudar a poner límites saludables y a decir no cuando algo te afecta. La tristeza puede ser la puerta para conectar con tu vulnerabilidad y con la necesidad de consuelo o de cambio. La alegría es la señal de que estás en sintonía con tu ser y tus deseos más genuinos, y el amor, esa emoción compleja y expansiva, es la manifestación de la conexión profunda contigo mismo y con los demás. Pero, ¿cómo empezar a escuchar estas maestras disfrazadas?
Primero, reconociendo que todas las emociones son legítimas. Ninguna emoción es mala o buena, simplemente son señales. Luego, aprendiendo a nombrarlas y aceptarlas sin culpa ni resistencia. Un ejercicio simple puede ser preguntarte, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué me quiere decir esta emoción? En la práctica, esto puede parecer desafiante porque muchas veces nos encontramos atrapados en emociones intensas que parecen consumirnos. Pero aquí está el secreto: cuanto más luchas contra ellas, más fuerza les das. En cambio, si te vuelves un observador amable y paciente, permitiendo que la emoción exista sin definirte, sin dominarte, te das el poder de transformarla. Otro aspecto fundamental es comprender que las emociones están estrechamente vinculadas al cuerpo. Muchas veces, las emociones se manifiestan físicamente: tensión en el pecho, nudo en la garganta, calor en la cara, un vacío en el estómago. Ignorar estas señales es perder contacto con un nivel profundo de autoconocimiento. Aprender a escuchar el cuerpo es parte de la conexión con tus emociones. Por eso, prácticas como la respiración consciente, la meditación corporal o el simple hecho de prestar atención a las sensaciones físicas pueden ayudarte a gestionar tus emociones de manera más saludable. Las emociones, cuando las aceptas y entiendes, te abren puertas que la lógica por sí sola no puede abrir. Te conectan con una sabiduría interior que muchas veces está más allá de las palabras, más allá del pensamiento racional. Esa sabiduría te guía hacia lo que necesitas sanar, hacia lo que necesitas cuidar, hacia lo que necesitas expresar. Además, vivir desde el rechazo o la represión de las emociones es vivir desde una fragmentación. Cuando permites que fluyan, te vuelves más íntegro, más auténtico, más humano. Por último, es importante recordar que la relación con las emociones es un camino, no es una tarea que se cumple una vez y ya. Es un diálogo constante, una práctica diaria de presencia, de apertura y de amor hacia ti mismo. Cada vez que decides sentir sin juzgar, estás dando un paso hacia una mayor libertad interna. En definitiva, tus emociones no solo son maestras disfrazadas, sino aliadas poderosas en el camino de descubrir quién eres realmente y de encontrar las respuestas que tanto buscas. Escucharlas, entenderlas y respetarlas es uno de los actos más profundos de cuidado y de amor que puedes ofrecerte, porque en ese diálogo sincero con tu mundo emocional reside una de las claves más grandes para vivir con plenitud, con sentido y sobre todo con la certeza de que la respuesta está dentro de ti. Capítulo 5. El poder de preguntarte. Vivimos creyendo que las respuestas lo son todo, que si tuviéramos las respuestas correctas, por fin sabríamos qué hacer, cómo vivir, a dónde ir. Pero lo que rara vez se nos enseña es que las respuestas no tienen ningún valor si vienen de preguntas mal planteadas. Porque no es la respuesta la que transforma, es la pregunta que abre un espacio nuevo dentro de ti. Las respuestas están en ti, sí, pero no aparecen porque sí. Se revelan cuando te haces las preguntas adecuadas. Y esa es una de las claves más olvidadas del crecimiento personal y espiritual. Saber preguntarte. No con ansiedad, no desde la exigencia de tenerlo todo claro, sino desde una curiosidad honesta, profunda, como quien se sienta con respeto frente a un misterio que sabe que vale la pena explorar. Preguntarte no es buscar una solución inmediata, es invitar al movimiento interno. Es decirle a tu alma, estoy dispuesto a escuchar. Y en ese acto simple empieza a ocurrir la magia. Porque cuando te haces una pregunta real, auténtica, sin prisa por responder, algo se abre. Una grieta en la estructura rígida de tu pensamiento automático. Un espacio entre el ruido y la verdad. Y en ese espacio empieza a entrar la luz. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste con sinceridad qué necesito realmente? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Qué parte de mí estoy descuidando? ¿Lo que estoy haciendo hoy me acerca o me aleja de quien quiero ser? Estas no son preguntas para el intelecto, son preguntas para el alma. No buscan una respuesta rápida, buscan provocar una respuesta verdadera. Una que no siempre llega con palabras, pero sí con claridad. La mayoría de las personas se hacen preguntas desde el miedo. ¿Y si no puedo? ¿Y si me sale mal? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si nunca lo logro?
Y claro, el miedo responde con más miedo, porque esas preguntas nacen de una parte tuya que no confía. Pero puedes cambiar la dirección de esa conversación interna. Puedes empezar a hacer preguntas desde la confianza. ¿Qué pasaría si sí puedo? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué parte de mí quiere crecer a través de esta experiencia? ¿Cómo puedo cuidarme mejor en este momento? Preguntas poderosas, preguntas que no te encierran sino que te abren, que no te condenan sino que te invitan a explorar. La calidad de tu vida interior está profundamente conectada a la calidad de tus preguntas, porque todo lo que ocurre en tu mente y en tus emociones empieza con una semilla, una idea, una creencia, una pregunta. Y si esa semilla está cargada de juicio o de miedo, los frutos serán dolor y confusión. Pero si está cargada de curiosidad y amor, dará frutos de conciencia y transformación. Aprender a preguntarte bien es también aprender a detenerte, porque para hacer una pregunta honesta necesitas presencia. No puedes preguntarte desde el piloto automático, desde la prisa, desde la urgencia. Tienes que parar, respirar, mirarte sin filtros, y entonces sí, dejar que la pregunta emerja como una flecha que apunta hacia adentro. Lo más hermoso es que muchas veces ni siquiera necesitas una respuesta mental. A veces solo necesitas sostener la pregunta el tiempo suficiente para que algo dentro de ti se ordene. Es como si la pregunta sola ya limpiara el camino, como si al formularla con verdadera intención ya empezaras a reconectar con tu verdad. Las grandes transformaciones no suelen nacer de afirmaciones, sino de preguntas. ¿Estoy viviendo la vida que quiero o la que se espera de mí? ¿Esto que siento ahora es auténtico o es una reacción aprendida? ¿De qué quiero liberarme? ¿Qué me impide avanzar? ¿A qué estoy esperando para ser quien ya sé que soy? Estas preguntas no siempre son cómodas, pero son verdaderas. Y si tienes el coraje de sostenerlas, te van a llevar a lugares profundos. Van a romper estructuras mentales que ya no te sirven. Van a sacudir creencias que habías tomado como verdades absolutas. Van a devolverte a ti. Y eso es lo que este capítulo quiere recordarte, que tienes el poder de redirigir tu camino con solo empezar a preguntarte distinto, que dentro de ti vive una fuente inagotable de sabiduría, pero esa fuente no responde al grito, responde al respeto, a la pausa, a la apertura, que no necesitas saberlo todo ahora mismo, solo necesitas preguntarte con honestidad y estar dispuesto a escuchar con humildad. Porque a veces el simple acto de preguntarte ¿qué estoy sintiendo ahora? Puede cambiar por completo tu día, porque te lleva al presente, a la verdad, al cuerpo, porque te baja de la mente al corazón. Y cuando vives desde ahí, cuando actúas desde una pregunta honesta en lugar de una respuesta automática, todo se vuelve más claro. No porque la vida deje de ser incierta, sino porque tú dejas de huir de esa incertidumbre y empiezas a abrazarla como parte del camino. Así que no te desesperes si hoy no tienes todas las respuestas, no las necesitas aún. Lo que necesitas es afinar tus preguntas. No huyas del vacío, háblale. No escapes del silencio, pregúntale. Porque cuando te atreves a hacerte la pregunta que más miedo te da, también te estás dando el permiso de recibir la respuesta que más te puede liberar. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a recordar que no hay una sola respuesta perfecta allá afuera, sino muchas respuestas posibles dentro de ti, esperando que las invoques con una simple y poderosa pregunta. Capítulo 6. La historia que te cuentas. Cada persona vive dentro de una historia. No importa cuántas veces hayas cambiado de ciudad, de trabajo o de relaciones, hay algo que te acompaña siempre, como una narración de fondo que traduce todo lo que ves, sientes y experimentas. Es la historia que te cuentas sobre ti mismo. Y lo curioso, y a la vez profundamente transformador, es que muchas veces esa historia no es cierta. No porque hayas mentido a propósito, sino porque ha sido construida a partir de percepciones limitadas, experiencias pasadas mal digeridas, interpretaciones de un niño que no entendía del todo el mundo, comentarios ajenos que absorbiste sin cuestionar y conclusiones que sacaste en momentos de dolor, soledad o miedo.
Esa historia se convirtió en tu identidad, o al menos en lo que crees que eres. Y lo curioso, y a la vez profundamente transformador, es que muchas veces esa historia no es cierta. No porque hayas mentido a propósito, sino porque ha sido construida a partir de percepciones limitadas, experiencias pasadas mal digeridas, interpretaciones de un niño que no entendía del todo el mundo, comentarios ajenos que absorbiste sin cuestionar y conclusiones que sacaste en momentos de dolor, soledad o miedo. Esa historia se convirtió en tu identidad, o al menos en lo que crees que eres. Tal vez te cuentas que no eres suficiente, que siempre arruinas las cosas, que no sabes cómo amar bien, que la vida es difícil, que nadie te elige, que el éxito es para otros, que algo en ti está roto, que tienes que esforzarte el doble para que te valoren. Y sin darte cuenta, esa historia se vuelve tu filtro, tu interpretación constante de la realidad. Cuando alguien te rechaza, no ves un evento puntual, ves una confirmación de tu historia. Cuando algo no sale como esperabas, no lo ves como un desafío pasajero, lo tomas como una prueba de que tú no puedes. Cuando alguien te quiere, desconfías, porque tu historia dice que no mereces amor sin condiciones. Y así, tu vida empieza a girar en torno a una narrativa interna que arrastra tu presente hacia los residuos no procesados del pasado. Pero aquí viene lo importante. Esa historia se puede cuestionar, se puede revisar, desmontar, reescribir. No para negarla, no para fingir que nada pasó, sino para liberarte de la versión limitada de ti mismo que alguna vez necesitaste crear para sobrevivir, pero que ya no necesitas para vivir. Porque tú no eres esa historia. Eres quien la ha vivido, sí, pero también eres quien puede reinterpretarla, quien puede decidir qué significado darle, quien puede tomar el lápiz, mirar con ojos nuevos y decir, esto también fue parte de mí, pero no soy solo esto. Reescribir tu historia no significa negar tus heridas, significa dejar de vivir desde ellas. Es mirar con más compasión y más amplitud. Es entender que lo que pasó en tu infancia, por ejemplo, no define tu destino, que las decisiones que tomaste con miedo no cancelan tu derecho a elegir desde el amor ahora, que tus fracasos no son la suma total de lo que eres, sino lecciones vividas por alguien que sigue en camino. Y cuando comienzas a contar tu historia desde un lugar diferente, todo empieza a transformarse, porque la historia que te cuentas influye en cómo te hablas a ti mismo, cómo te relacionas con los demás, qué cosas crees que mereces, qué caminos te atreves a tomar. Si tu historia dice que siempre has sido débil, te rendirás antes de comenzar, pero si empiezas a ver que has sido alguien que ha atravesado mucho, que ha sostenido dolor, que ha seguido adelante incluso sin saber cómo, entonces la historia cambia de tono. Ya no eres débil, eres valiente. Ya no eres un fracaso, eres resiliente. Ya no eres invisible, eres alguien que está empezando a mirarse con nuevos ojos. Porque eso es lo que ocurre cuando transformas tu narrativa. Empiezas a verte de verdad, no desde lo que te faltó, sino desde lo que aún puede crecer. No desde lo que no supiste hacer, sino desde lo que ahora puedes elegir. Este cambio no ocurre de un día para otro, requiere presencia, honestidad y mucha compasión. Requiere que escuches esa voz interior que repite sin descanso frases como «yo no puedo», «yo no sirvo», «yo nunca lo logro» y te atrevas a responderle con otra mirada. ¿De dónde viene esto? ¿Quién me enseñó a pensar así de mí? ¿A quién estoy repitiendo inconscientemente? ¿Qué pasaría si ya no creyera esto? Preguntas así, cuando las haces con profundidad y sin miedo, tienen el poder de romper estructuras internas que llevan años sosteniéndote en una versión reducida de ti. Porque en el fondo, tú ya sabes que hay más, que hay una versión de ti más libre, más presente, más real, esperando que le abras espacio. Esa versión está ahí, intacta, debajo de las capas de historias viejas. No necesita ser inventada, solo recordada. Y para eso necesitas revisar el relato. No puedes cambiar tu vida si no cambias la historia con la que la interpretas, porque seguimos repitiendo lo que no revisamos, seguimos atrapados en lo que no cuestionamos y seguimos actuando desde personajes antiguos cuando en realidad ya hemos cambiado.
Ya no somos el niño que necesitaba protección y aprendió a callar. Ya no somos la adolescente que creía que debía hacerse pequeña para ser aceptada. Ya no somos el adulto herido que pensaba que debía cargar con todo para valer. Somos más, mucho más. Y es hora de contarnos eso, de empezar a vivir desde un relato que no niegue lo que dolió, pero que no se construya únicamente desde el dolor. Un relato que incluye el amor, la sanación, la fuerza, el aprendizaje, que hable de tu luz tanto como de tus sombras, que no sea perfecto pero sí verdadero. Porque la historia que te cuentas puede ser una prisión o una puerta abierta, puede ser una excusa para no avanzar o el impulso que estabas esperando, puede hundirte en la culpa o invitarte a perdonarte de una vez por todas. Y esa elección, aunque no siempre lo parezca, está en tus manos, hoy mismo, aquí, ahora. Así que mírate con nuevos ojos, vuelve a tu historia y vuelve a ti. Léela como si fueras un personaje que merece compasión, empatía y nuevas oportunidades. Porque eso es lo que eres. Y porque solo tú puedes escribir el próximo capítulo desde un lugar que no repite el guión antiguo, sino que lo honre, lo transforme y lo trascienda. La historia que te cuentas puede cambiar, y cuando lo hace, tú también cambias, y cambias de verdad. Capítulo 7. Todo cambia cuando aceptas. Hay una idea que muchas veces se malinterpreta y sin embargo contiene una de las llaves más poderosas para la paz interior, la aceptación. Vivimos convencidos de que aceptar algo es resignarnos, rendirnos, conformarnos. Pensamos que aceptar lo que no nos gusta es lo mismo que renunciar a cambiarlo, y por eso luchamos, resistimos, apretamos los dientes y nos aferramos con fuerza a cómo creemos que las cosas deberían ser. Pero lo cierto es que la aceptación no es derrota, es claridad, es presencia. Es el acto profundo de mirar la realidad tal y como es, sin disfrazarla, sin maquillarla, sin pelear con ella, y decir, esto es lo que hay ahora, esto es lo que siento, esto es lo que está pasando. Y desde ese lugar de verdad, entonces sí, puedes transformarla, porque nada que niegues puede cambiar, nada que rechaces por completo puede ser sanado. Lo que niegas te controla, lo que aceptas te libera. Pero aceptar no es fácil. Va en contra de la lógica del ego que quiere tener razón, que quiere controlar, que quiere garantías. El ego se alimenta del esto no debería estar pasando, esto no me gusta, esto no es justo, esto no soy yo. Y entonces entras en un bucle de resistencia, luchando contra lo que ya es, como si por resistir lo suficiente las cosas fueran a cambiar por sí solas. Pero no cambian, porque lo que resistes persiste. Solo cambia lo que estás dispuesto a ver sin filtro, solo se transforma lo que estás dispuesto a abrazar sin condiciones. Aceptar no significa que todo esté bien, no significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que te guste lo que sientes. Aceptar significa que dejas de huir de ello, que dejas de gastar tu energía en negarlo o taparlo, que te detienes lo suficiente como para mirar eso que duele, eso que incomoda, eso que te remueve, y en lugar de correr, eliges quedarte. Aceptar tu tristeza, por ejemplo, no es rendirte al vacío, es reconocer que hay algo en ti que necesita ser atendido. Aceptar tu miedo no es dejarte dominar por él, es permitirte entender qué parte de ti se siente amenazada o insegura. Aceptar tu historia no es justificar lo que dolió, es permitirte dejar de pelear con el pasado y comenzar a integrarlo. Porque la aceptación es integración. Es recoger las partes de ti que habías separado, rechazado o escondido y traerlas de vuelta al corazón. Es decirles, sí, tú también formas parte de mí, y está bien. Y cuando haces eso, algo dentro de ti se relaja, una tensión antigua se disuelve, porque por fin dejas de vivir en guerra contigo mismo. Y eso, aunque no siempre lo notes al principio, cambia todo. Porque dejas de exigirte ser diferente a lo que hoy eres, dejas de tratar de alcanzar una perfección inalcanzable, dejas de necesitar la aprobación de todos para validarte.
Y entonces empiezas a ser tú de verdad, con todo, con tu luz y tu sombra, con tu claridad y tus contradicciones, con tus logros y tus heridas. Porque ya no necesitas esconder nada, porque entiendes que no eres perfecto, pero sí completo. Que no necesitas gustarle a todos, solo ser fiel a ti. Que no todo tiene que cambiar para que puedas estar en paz. A veces lo que tiene que cambiar es la forma en que lo estás mirando. Y eso solo ocurre cuando aceptas. Aceptar también significa dejar de vivir desde la expectativa constante, soltar la idea de que la vida tiene que ser como tú la imaginaste, porque la mayoría del sufrimiento no viene de lo que sucede, sino de lo que tú crees que debería haber sucedido. Sufres porque esperabas otra cosa, porque querías otro resultado, porque te imaginaste otro final. Pero la vida no se equivoca, la vida no te está castigando ni premiando, simplemente está ocurriendo. Y si puedes encontrarte con ella tal y como es, sin adornos ni proyecciones, entonces descubrirás algo que nadie te enseñó, que la paz no está en tener todo bajo control, sino en soltar el control. Que la libertad no está en cambiar a los demás, sino en dejar de necesitar que sean distintos para tú estar bien. Que el amor propio no nace de ser siempre tu mejor versión, sino en abrazarte también cuando no lo eres. Y todo eso empieza cuando aceptas, cuando dejas de pelear, cuando te sientas en medio del caos y dices, esto también soy yo, y está bien, y puedo estar aquí conmigo en este instante sin huir. La aceptación es uno de los actos más revolucionarios que puedes practicar, porque en un mundo que te empuja a cambiar, a corregirte, a compararte, tú eliges parar y simplemente ser. Y en ese ser descubres una verdad silenciosa pero poderosa, que nada está tan mal como creías, que tú no estás roto, que tu proceso tiene sentido, aunque no lo entiendas aún. Que el dolor también enseña, que la lentitud también cura, que la pausa también construye. No tienes que correr, no tienes que demostrar, solo tienes que aceptar, respirar, estar, ser. Porque cuando aceptas, dejas de estar atrapado en la lucha y empiezas a habitar la vida. No una vida perfecta, sino una vida real, la tuya. Y ahí, en esa aceptación honesta y profunda, sin disfraces ni exigencias, comienzas a descubrir lo que tanto buscabas, la paz que no depende de que todo cambie, sino de que tú te permitas estar en casa dentro de ti. Y entonces, sin forzar nada, sin empujar, sin correr, todo empieza a cambiar. Desde adentro, como una flor que se abre cuando deja de resistirse a la luz. Capítulo 8. Lo que buscas ya está en ti. Una de las grandes trampas de nuestra época es hacernos creer que siempre nos falta algo, que no somos suficientes aún, que la plenitud, la paz, el amor o la seguridad son lugares a los que hay que llegar, recompensas que se consiguen si logramos cumplir con una larga lista de requisitos invisibles. Creemos que cuando logremos tal cosa, o cuando esa persona nos mire, o cuando por fin todo encaje, entonces, y solo entonces, seremos felices, estaremos completos, sentiremos que valemos. Y así, pasamos la vida persiguiendo algo que parece estar siempre un paso más allá. Corremos de meta en meta, de relación en relación, de idea en idea, esperando que lo de afuera venga a llenar el vacío de adentro. Pero la verdad, aunque nos cueste aceptarla, es otra. Lo que estás buscando no está afuera. Nunca estuvo. Está en ti. Siempre lo ha estado, solo que lo has olvidado. Lo has cubierto con capas y más capas de ideas prestadas, de exigencias sociales, de heridas no sanadas, de miedo disfrazado de necesidad. Y en ese olvido empezaste a mirar hacia todos lados menos hacia adentro. Comenzaste a buscar reconocimiento en los ojos de los demás, a buscar seguridad en posesiones, a buscar amor en vínculos que no te aman bien, a buscar sentido en objetivos que no te representan. Pero cuanto más buscabas, más te alejabas, porque el verdadero camino no es una carrera hacia adelante, sino un regreso hacia ti. Y ese regreso no empieza con hacer más, sino con detenerte, con mirar con honestidad lo que ya habita en ti,
Porque si te detienes, si te aquietas lo suficiente, notarás algo, que la paz que buscas en el mundo ya vive dentro de ti, esperando que dejes de correr para poder manifestarse. Que la claridad que tanto anhelas no viene de afuera, sino que surge cuando dejas de sobrepensar y empiezas a sentir. Que el amor que crees necesitar de los demás es el mismo que tú has dejado de darte. No es magia, es verdad profunda. La búsqueda externa nunca termina, porque está sostenida por la ilusión de que te falta algo. Pero tú no estás incompleto, estás desconectado, estás distraído, estás mirando hacia donde no está la respuesta. La verdadera escasez no está en lo que te falta, sino en lo que no estás reconociendo dentro de ti. Tal vez nadie te lo dijo antes, pero tú ya eres valioso, ya eres suficiente, ya tienes en tu interior la semilla de todo lo que deseas ser. Lo que falta no es capacidad, sino conexión. Conexión contigo, con tu verdad, con tu voz interna, con tu intuición, con tu esencia. No necesitas convertirte en alguien más, necesitas recordar quién eres cuando sueltas todo lo que no eres. Y eso es lo que este capítulo quiere dejarte grabado en el alma. Que la respuesta no está en acumular más cosas, ni en complacer más personas, ni en entender más conceptos. La respuesta está en volver a ti, en permitirte habitar tu silencio, en escucharte sin juicio, en recuperar tu poder interior. Has aprendido a buscar afuera porque eso fue lo que viste, lo que te enseñaron, lo que parecía funcionar. Pero ahora puedes ver más claro. Puedes ver que el afuera nunca te dio lo que esperabas que diera. Puedes ver que ninguna validación te sostuvo por mucho tiempo, que ningún logro te hizo sentir completo por dentro, que ningún amor te hizo amarte si tú no lo hacías primero. Y esa verdad puede doler, pero también puede liberarte, porque significa que no necesitas seguir persiguiendo, que puedes parar, que puedes volver, y que al volver te das cuenta de algo sagrado, que tú ya tienes todo lo que necesitas para empezar a construir la vida que deseas. Lo tienes aunque tengas miedo, lo tienes aunque estés herido, lo tienes incluso si no lo sientes todavía. Porque lo que está en ti no se pierde, solo se tapa. Y cada acto de presencia, de autoescucha, de amor propio, es una forma de quitar esas capas y volver a lo esencial. Hay una fuerza dentro de ti que ha sostenido cada caída, cada renuncia, cada pérdida. Hay una sabiduría silenciosa que te ha susurrado qué camino tomar incluso cuando no quisiste escucharla. Hay una belleza en ti que no depende de lo que los demás vean, sino de lo que tú te atrevas a reconocer. Y todo eso ya está ahí. Lo que buscas ya lo eres. Estás buscando fuera lo que solo puede despertarse dentro. No necesitas que otro te lo confirme. No necesitas que el mundo lo apruebe. Solo necesitas empezar a creértelo, a creer en ti, a caminar como quien ya tiene el tesoro y no como quien aún lo persigue. Porque en el momento en que entiendes que lo que buscas ya está en ti, algo profundo cambia. Dejas de pedir permiso, dejas de rogar amor, dejas de ponerte último en tu lista, dejas de medirte con reglas ajenas y empiezas a ser, a caminar desde tu verdad, a mirar el mundo con ojos nuevos, sabiendo que nada de lo externo define tu valor, que puedes perder muchas cosas, pero si no te pierdes a ti, entonces no has perdido nada esencial. Esta no es una idea bonita para colgar en la pared, es una verdad que puede cambiarte la vida si decides vivirla. Si decides dejar de buscar como quien está vacío y empiezas a actuar como quien ya tiene algo valioso dentro. Porque eso eres tú, algo valioso, completo, suficiente. Eres la fuente, no la carencia. Y cuando por fin lo crees, ya no necesitas buscar para sentirte pleno. Solo necesitas recordarlo cada día. Solo necesitas volver a ti. Capítulo 9. El arte de soltar. Soltar no es perder. Soltar no es fracasar. Soltar no es rendirse por debilidad. Soltar es un acto profundo de sabiduría y confianza.
Es entender que seguir aferrado a lo que ya no tiene vida, lo que ya no fluye, lo que solo duele, también es una forma de morir en silencio. Pero nadie nos enseñó a soltar. Desde pequeños aprendimos a retener, a acumular, a guardar, a mantener aunque duela, a callar aunque arda, a conservar relaciones por costumbre, a sostener máscaras por miedo, a repetir patrones porque es lo conocido. Y en ese sostener todo, nos fuimos cargando de cosas que ya no nos sirven, pero que tampoco sabemos cómo dejar. Porque soltar, aunque libera, también duele. Duele dejar la idea que habías construido de ti mismo, duele dejar la imagen que los demás tenían de ti. Duele reconocer que ya no puedes seguir donde estás, con quien estás o siendo quien fuiste. Pero más duele quedarse, más duele vivir desde la mentira de lo que fue, en vez de moverte hacia lo que puede ser. Y es que soltar, más que un acto físico o concreto, es un movimiento interno, es una decisión silenciosa, íntima y radical. Es decir, ya no necesito seguir reteniendo esto para sentir que valgo, para sentirme seguro, para sentir que tengo control. Porque cuando sueltas lo que no eres, haces espacio para lo que sí. Pero no es fácil, no es instantáneo. Soltar implica duelo, implica preguntas incómodas, implica despedirte de ideas, de vínculos, de versiones tuyas que ya no tienen sentido. Implica mirar de frente lo que ya sabías, pero no querías aceptar, que algo terminó, que algo cambió, que tú cambiaste. Y lo más duro no es soltar las cosas malas, sino soltar lo que fue bueno en algún momento, pero ya no lo es. Porque ahí entra la nostalgia, ahí entra el y sí, el tal vez si hubiera hecho más, el quizás podría recuperarlo. Pero no. Hay momentos en que el amor propio se mide en esa fuerza silenciosa que te permite dejar de insistir, que te permite cerrar la puerta con paz aunque duela. Porque seguir donde no hay reciprocidad, donde no hay crecimiento, donde no hay verdad, es seguir apagándote un poco más cada día. Soltar también es un acto de confianza, confianza en ti, confianza en la vida, confianza en que algo mejor, aunque hoy no lo veas, está del otro lado del vacío. Porque sí, cuando sueltas aparece el vacío, el silencio, el hueco, y eso da miedo. Miedo a la soledad, al no saber, al no tener nada concreto a lo cual aferrarte. Pero ese vacío no es castigo, es espacio, es posibilidad, es la tierra fértil donde puede nacer lo nuevo. Nada florece en un jardín saturado, nada entra en un corazón lleno de lo viejo. Por eso soltar es tan importante, porque abre, porque despeja, porque te devuelve a ti. Y no siempre hace falta soltar cosas o personas. A veces lo que tienes que soltar es la culpa, la autoexigencia, la necesidad de controlar, el miedo a decepcionar, las ganas de encajar, las expectativas ajenas, el orgullo, la vergüenza. Soltar también es decir, ya no voy a seguir tratándome como mi peor enemigo. Es dejar de pelear con el pasado, es dejar de cargar con lo que no era tuyo. Es dejar de repetir una y otra vez la misma historia dentro de tu mente. Es dejar de querer ser perfecto. Es elegir ser libre. Pero para eso tienes que atravesar algo, el dolor que viene cuando decides soltar lo que ya no es sin tener garantizado aún lo que vendrá. Tienes que atreverte a estar en ese punto intermedio, donde ya no eres lo que eras, pero todavía no sabes qué serás, y eso requiere coraje. Coraje de quedarte contigo, de sostenerte en el silencio, de confiar en que la vida se acomoda cuando tú te acomodas dentro. Porque muchas veces las respuestas no llegan porque no has dejado el espacio para que lleguen. Sigues tan ocupado sosteniendo lo viejo que no hay lugar para lo nuevo. Sigues tan aferrado al cómo deberían ser las cosas que no puedes ver cómo son realmente. Sigues tan tenso intentando controlar que no puedes sentir lo que tu alma está pidiendo. Por eso, soltar no es rendirse, es rendirte al fluir de la vida. Es decir, hice lo que pude, di lo que tenía, amé con todo, y ahora también me elijo a mí. Porque tu paz no puede depender de lo que retienes. Tu identidad no puede basarse en lo que insistes en mantener. Tu valor no puede estar atado a lo que fuiste capaz de sostener, aunque te doliera.
Tú vales incluso cuando sueltas. Tú mereces incluso cuando dejas ir. Tú eres amor incluso cuando decides no quedarte. Y eso lo cambia todo. Porque ya no sueltas desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no sueltas desde la escasez, sino desde la abundancia de saber que no necesitas retener para estar bien, que puedes soltar y volver a casa, que puedes soltar y renacer. Así que mírate hoy con honestidad. Pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo que ya no vibra conmigo? ¿Qué relación, qué hábito, qué pensamiento ya no me representa? ¿Qué versión de mí mismo necesita descansar? Y cuando lo sepas, no corras, no huyas, quédate un momento, respira, agradece lo que fue, honra el camino y suelta. Porque el alma no evoluciona con lo que se aferra, evoluciona con lo que se deja ir. Y tú estás listo para eso. Capítulo 10. El poder de elegirte. Elegirte. 2 palabras simples, pero que pueden cambiar el rumbo entero de una vida. Elegirte no es egoísmo, no es arrogancia, no es cerrarte al amor o al mundo. Elegirte es, por fin, darte a ti lo que tantas veces has dado a los demás. Es reconocerte como prioridad, no desde la soberbia, sino desde la verdad profunda de que nadie puede darte lo que tú mismo te niegas. Has pasado años buscando encajar, buscando ser suficiente, buscando merecer un lugar en la vida de otros. Has aprendido a callar lo que sientes para no incomodar, a ceder más de lo que puedes para no ser rechazado, a sonreír cuando querías llorar, a sostener cuando te estabas desmoronando por dentro. Lo hiciste porque querías ser amado. Lo hiciste porque no sabías que podías amarte sin pedir permiso. Lo hiciste porque pensaste que darte prioridad era dejar de querer a los demás, sin darte cuenta de que negarte es dejar de quererte a ti. Y llega un momento, inevitable y necesario, en el que el cuerpo te lo grita, en que la vida te lo sacude, en que el alma ya no quiere seguir siendo la última en la fila. Un momento en el que comprendes que seguir eligiendo a otros por encima de ti tiene un precio muy alto. Tu paz, tu energía, tu verdad, tu esencia. Y entonces ocurre algo hermoso. Te cansas. Pero no un cansancio físico, sino un cansancio profundo, existencial, sagrado. El cansancio de fingir, de complacer, de sostener personajes. Ese cansancio que te lleva no a rendirte, sino a despertar. Porque el despertar no siempre llega con luz, a veces llega con hartazgo, con ese instante en el que dices, ya no más. Y es ahí, justo ahí, donde comienza el verdadero acto de amor, cuando te eliges. Cuando decides que no vas a seguir esperando que los demás te vean para tú empezar a verte, que no vas a seguir mendigando migajas para sentirte valioso, que no vas a seguir posponiendo tu bienestar para evitar el conflicto o la culpa. Elegirte es empezar a escucharte, es preguntarte cada día qué necesitas, qué sientes, qué te hace bien. Es dejar de traicionarte en pequeñas decisiones diarias. Es aprender a decir que no, aunque te tiemble la voz. Es tener el coraje de irte cuando ya no hay reciprocidad. Es sostenerte en tus límites aunque duela. Es confiar en que puedes decepcionar a alguien y seguir siendo una buena persona. Porque eliges tu paz por encima del agrado. Porque eliges tu coherencia por encima del ruido. Porque eliges tu camino, aunque sea en soledad. Pero lo más hermoso de todo es que cuando empiezas a elegirte, el mundo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias desde donde lo miras. Ya no pides aprobación para validarte. Ya no haces pactos internos con el miedo. Ya no aceptas lo que no se alinea con tu verdad. Y entonces descubres algo que no sabías, que la vida se acomoda cuando tú te acomodas, que la abundancia llega cuando dejas de perseguirla desde la escasez, que el amor verdadero aparece cuando dejas de vender tu alma por compañía, que las puertas correctas se abren cuando cierras las que ya no tienen sentido. Elegirte también es sanar, porque muchas veces lo que más nos duele no es lo que otros hicieron, sino lo que permitimos. No porque seamos culpables, sino porque no sabíamos cuidarnos, porque no sabíamos ponernos primeros, porque creímos que merecíamos lo que recibimos. Pero ahora lo sabes. Y con ese saber puedes empezar a elegir diferente. Puedes empezar a hablarte con amor, a cuidarte sin esperar que otros lo hagan primero,
a celebrar tus logros sin necesidad de testigos, a acompañarte en tus días tristes como querrías que alguien lo hiciera. Puedes ser tú ese lugar seguro que siempre buscaste fuera. No es fácil, porque elegirte implica perder cosas, implica que algunas personas se alejen, implica renunciar a viejas formas de ser, implica desarmar vínculos construidos desde la carencia, pero todo lo que pierdes al elegirte nunca fue tuyo de verdad. Lo que se va cuando decides respetarte no era amor. Lo que se cae cuando te atreves a ser honesto no era sólido. Lo que duele al principio es solo la herida del personaje que muere. Lo real, lo auténtico, lo que vibra con tu alma, eso permanece. Elegirte, en el fondo, es volver. Volver a ti, a ese espacio interno que habías abandonado, a ese corazón que tantas veces ignoraste, a esa voz interna que susurra verdades en medio del ruido. Y cuando vuelves a ti, todo empieza a encajar. No porque todo sea perfecto, sino porque tú estás presente. Estás en ti, estás despierto, estás vivo. Y esa es la base de todo. Desde ahí puedes crear, amar, compartir. Desde ahí puedes construir relaciones reales, proyectos alineados, una vida con sentido. Desde ahí puedes sostenerte sin vaciarte. Desde ahí puedes dar, pero sin romperte. Desde ahí puedes vivir, pero sin dejarte atrás. Porque cuando te eliges, te vuelves completo. Y cuando eres completo, no necesitas que nadie te llene. Solo compartes desde el desborde, desde la libertad, desde el amor. Así que mírate hoy con compasión. Recuérdate que estás aprendiendo. Recuérdate que no estás tarde. Recuérdate que es valiente quien decide dejar de lastimarse para empezar a cuidarse. Y elige tu paz, elige tu verdad, elige tu camino, elige tu alma, elígete, porque nadie más puede hacerlo por ti. Capítulo 11. El vacío que temes es el puente. Hay un espacio dentro de ti que probablemente has evitado toda tu vida. Un lugar que se siente como un abismo silencioso, como un eco que te confronta, como una sensación de estar solo contigo mismo sin distracciones, sin excusas, sin roles. Ese lugar tiene muchos nombres: vacío, soledad, silencio, incertidumbre. Lo cierto es que la mayoría de nosotros ha sido entrenado para huir de ese espacio. Lo llenamos como podemos, con ruido, con personas, con trabajo, con redes, con planes, con pensamientos repetitivos. Y sin embargo, no importa cuánto intentes ignorarlo, ese vacío vuelve. Se cuela por las grietas de tus días. Aparece cuando cae la noche y te quedas a solas con tus pensamientos. Llega cuando todo afuera parece estar bien, pero algo adentro todavía duele. Se manifiesta como una tristeza sin nombre, como un cansancio profundo, como un anhelo que no se satisface con nada. Y entonces crees que hay algo mal contigo, que deberías sentirte completo, que deberías ser más fuerte, que deberías haberlo superado. Pero lo que no te han dicho es que ese vacío no es el enemigo, no es algo que haya que eliminar, tapar o arreglar. Ese vacío es el puente, el umbral, el inicio real del viaje hacia ti. Porque solo cuando dejas de correr y te atreves a quedarte en ese espacio incómodo, empieza la transformación. El vacío es lo que queda cuando sueltas todo lo que no eres, cuando dejas de perseguir lo que no te pertenece, cuando se cae la máscara, el personaje, la armadura. Al principio da miedo porque sientes que no hay nada, pero si te quedas, si respiras ahí, si no huyes, descubrirás que el vacío no está vacío, está lleno de ti, de lo que habías escondido, de lo que habías olvidado, de lo que no te habías permitido sentir. Es en ese espacio donde la verdad comienza a brotar, donde aparecen memorias, emociones no expresadas, heridas que aún esperan tu abrazo. Pero también es ahí donde aparece tu voz, tu verdadera voz. No la que agrada, no la que complace, no la que repite discursos ajenos, sino la que nace de tu alma. El vacío es el lugar donde dejas de actuar y empiezas a ser, donde dejas de buscar afuera y empiezas a escuchar dentro, donde dejas de construir una identidad basada en la mirada del otro y te preguntas, tal vez por primera vez, quién eres realmente cuando nadie te observa. Y eso es aterrador y liberador al mismo tiempo,
Porque la libertad de ser tú mismo solo se consigue cuando atraviesas el miedo de dejar de ser lo que los demás esperaban de ti. Pero no estás solo en esto. Todos hemos sentido ese abismo. Todos hemos pasado por noches oscuras del alma. Lo que cambia todo es cómo eliges pararte frente a él, si como víctima o como explorador, si como quien teme desaparecer o como quien intuye que allí puede encontrarse. Porque el vacío, en realidad, es el espacio sagrado del renacimiento. Es el útero simbólico de tu nueva versión. Es el descanso profundo después del ruido. Es el silencio fértil donde crece lo auténtico. Pero necesitas coraje. Coraje para no llenarlo con lo primero que venga. Coraje para no anestesiarlo con distracciones. Coraje para habitarlo con presencia. Porque cuando lo haces, algo milagroso sucede. Empiezas a verte. Y cuando te ves, ya no puedes volver a traicionarte. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes seguir actuando desde el automático. Porque ahora sabes qué necesitas, qué duele, qué pide tu alma. Y a partir de ahí empieza el verdadero trabajo. Reconstruirte desde ese lugar más honesto, más tuyo, más presente. El vacío no es una etapa para evitar, es una etapa para atravesar, porque todo lo que vale la pena nace después de él. Las decisiones auténticas, las relaciones conscientes, el amor sin necesidad, la vocación verdadera, la paz interna. Todo eso surge cuando dejas de tapar el vacío y lo conviertes en aliado. Porque en ese espacio, cuando dejas de huir, cuando respiras profundo, cuando lloras lo que no lloraste, cuando te abrazas como nadie lo hizo, ocurre algo profundo. Te reconcilias contigo. Te das cuenta de que no estás roto, solo estás volviendo a ti. De que no estás perdido, solo estás desprogramándote. De que no estás solo, estás en compañía de tu alma. Y entonces descubres que puedes estar en silencio sin que te duela, que puedes estar solo sin sentirte vacío, que puedes mirar al espejo y reconocerte sin máscaras. Ese es el poder del vacío, no el de destruirte, sino el de vaciarte de lo falso para que lo real pueda emerger. Así que la próxima vez que lo sientas, no huyas, no lo llenes con lo primero que encuentres. Siéntate contigo, respira, llora si lo necesitas, escucha lo que surja. Honra ese espacio como lo que es, un templo. Porque solo quien se atreve a habitar su vacío se convierte en casa para sí mismo. Y una vez que eres casa para ti, ya no necesitas refugiarte en nada externo. Eres tu propio centro, tu propio ancla, tu propia verdad. El vacío que temes es el puente. Atraviésalo. Capítulo 12. Habitarte es volver a casa. Durante gran parte de tu vida has estado buscando algo. Lo buscaste en los otros, en los lugares, en las metas, en el reconocimiento, en el afecto, en los logros. Lo buscaste pensando que, al encontrarlo, todo finalmente tendría sentido, que ese vacío se llenaría, que esa ansiedad desaparecería, que esa sensación de no ser suficiente, de estar fuera de lugar, de estar incompleto, por fin se calmaría. Pero lo que nadie te dijo, o tal vez lo sabías y lo olvidaste, es que lo que buscas no está afuera, que todo ese correr, todo ese esfuerzo por alcanzar algo más, ha sido una forma sofisticada de evitar lo más simple, lo más íntimo, lo más verdadero. Habitarte, volver a ti, volver a casa. Habitarte no es aislarte del mundo, ni vivir en una cueva emocional. No es volverte egoísta ni frío. Al contrario, es abrirte, pero desde un centro sólido. Es dejar de buscar validación para comenzar a expresar tu verdad. Es dejar de actuar para agradar y empezar a vivir con coherencia. Habitarte es estar presente contigo, sin disfrazarte para encajar. Es mirarte con los ojos del alma y reconocer en ti algo sagrado. Porque lo eres, porque debajo de todas tus capas de miedo, de expectativas, de condicionamientos, hay algo inmenso, luminoso y eterno que pide ser recordado. Y cuando lo haces, cuando te habitas, todo cambia. Habitarte es aprender a estar contigo sin querer escapar. Es observar tus pensamientos sin dejar que te dominen. Es darte permiso para sentir, sin juzgar, sin reprimir, sin intentar forzar otra emoción.
Es permitirte estar mal cuando estés mal, estar feliz cuando estés feliz, estar en silencio cuando necesites silencio. Es darte espacio interno, respirarte, sostenerte, porque la mayoría de nosotros ha vivido deshabitado, corriendo en automático, repitiendo historias, llenando vacíos con todo lo externo, pidiendo que otros nos den la seguridad, la calma, el amor que no nos damos. Y en ese camino nos hemos alejado de nosotros. Nos hemos olvidado de cómo se siente estar en paz con lo que somos, sin necesitar demostrárselo a nadie. Cuando empiezas a habitarte, te das cuenta de cuánto tiempo has estado peleado contigo, cuánto te has exigido, cuánto te has ignorado, cuántas veces te has empujado a seguir, aun cuando lo que necesitabas era detenerte, abrazarte, escucharte. Habitarte es el acto más revolucionario que puedes hacer en un mundo que constantemente te empuja hacia afuera, porque significa recuperar tu poder, significa mirar hacia adentro y decir, aquí estoy, con todo lo que soy, con mis luces y mis sombras, con mis cicatrices y mi fuerza. No necesito correr más, no necesito ser otro, me reconozco, me recibo, me abrazo. Y entonces sucede algo poderoso. Todo lo externo pierde peso. Ya no estás desesperado porque alguien te ame, porque tú ya te amas. Ya no estás esperando que la vida te dé señales, porque tú ya estás alineado con tu verdad. Ya no te desespera la incertidumbre, porque has encontrado estabilidad en tu propio centro. Habitarte es crear una relación contigo más allá del juicio. Es tratarte con respeto, con ternura, con paciencia. Es volver a mirar tu historia con compasión, entender que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Es perdonarte sin excusas, es reconocerte sin necesidad de méritos. Es empezar a cuidar ese templo interior como cuidarías a un niño que amas profundamente, porque ese niño aún vive en ti y sigue esperando que lo veas, que lo protejas, que lo valides. Habitarte es volver a ese niño con amor. No para culparlo, sino para sostenerlo, para decirle, ya no estás solo, estoy aquí, te veo, te cuido, te escucho. Y eso lo cambia todo, porque cuando aprendes a habitarte ya no necesitas huir, puedes quedarte contigo incluso en los días difíciles, puedes ser tu refugio cuando afuera todo se derrumba, puedes sentir el caos sin dejar que te arrastre, puedes elegir desde la conciencia y no desde la carencia. Habitarte es también aprender a poner límites, no como castigo, sino como expresión de amor propio. Es saber cuándo decir no, cuándo soltar, cuándo retirarte. Es saber cuándo es tiempo de avanzar y cuándo necesitas quedarte quieto. Es escucharte con profundidad, con honestidad, con reverencia. Y no siempre será cómodo, porque habitarte implica ver todo lo que habías evitado. Implica tocar el dolor, reconocer la herida, ver tus partes más oscuras. Pero también implica descubrir tu fuerza, tu creatividad, tu sabiduría, tu capacidad infinita de amar, de sanar, de reconstruirte. Y eso solo ocurre cuando estás presente contigo, sin máscaras, sin armaduras, sin filtros. Así que si hoy te sientes perdido, confundido, desconectado, no busques más afuera. Detente, cierra los ojos, respira y pregúntate con honestidad, ¿hace cuánto no estoy conmigo? ¿Hace cuánto me abandoné? ¿Hace cuánto no me pregunto qué necesito? Y luego, con suavidad, empieza a volver, un paso a la vez, un suspiro a la vez, una decisión a la vez. Porque la casa que has estado buscando no está en ningún lugar externo. La casa que anhelas eres tú. Volver a ti es volver a casa. Habitarte es recordar que nunca estuviste roto, solo estuviste lejos, y ahora estás regresando. Y eso ya es todo. Capítulo 13. La herida no te define. Durante mucho tiempo creíste que eras lo que te pasó, que eras la traición, el abandono, la pérdida, la palabra que te hirió, la ausencia que dolió, el rechazo que marcó tu infancia o la injusticia que aún te cuesta entender. Y esa creencia no fue casual. Te aferraste a ella porque en algún punto sentiste que si podías explicar tu dolor, entonces tal vez podrías controlarlo.
o justificar por qué no podías avanzar, por qué te costaba confiar, por qué seguías repitiendo ciertos patrones. Convertiste tu herida en una identidad y desde ahí comenzaste a vivir, a decidir, a vincularte, a sobrevivir. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida si te lo permites sentir con el alma. Tú no eres tu herida. Tú no eres lo que te hicieron. Tú no eres el dolor que cargaste. La herida es real, sí, dolió, fue injusta, te rompió en 1000 pedazos. Tal vez ocurrió en una etapa en la que ni siquiera tenías las herramientas para protegerte. Tal vez fue algo que se repitió, que dejó una marca profunda. No estamos aquí para minimizar el dolor. No se trata de negarlo ni de justificar lo injustificable. Se trata de empezar a mirar con otros ojos. Porque cuando tú haces de la herida tu identidad, sin querer, te mantienes atado a ella. Y mientras eso ocurra, todo lo que intentes construir estará teñido por ese dolor no resuelto. Sanar no es olvidar, no es hacer de cuenta que no pasó. Sanar es recordar sin que duela, es poder hablar de lo vivido sin que la garganta se cierre ni el pecho se apriete. Es mirar tu historia con compasión y con fuerza. Es dejar de usarla como excusa para vivir pequeño. Es entender que tu herida fue parte del camino, pero no es tu destino. Porque tú eres mucho más que eso. Tú eres quien sobrevivió, quien encontró luz en la oscuridad, quien cayó 1000 veces y siguió, quien aprendió a sostenerse aun cuando todo alrededor se desmoronaba, quien decidió no repetir lo que lo lastimó, quien hoy, a pesar de todo, está aquí leyendo estas palabras, buscando sanar, buscando entender, buscando reencontrarse. Eso es más poderoso que cualquier cicatriz. La herida no te define, pero puede enseñarte, puede mostrarte las partes de ti que estaban dormidas, puede ser la grieta por donde entra la luz, puede ser el llamado hacia una versión más consciente, más libre, más amorosa de ti mismo, pero solo si la abrazas sin convertirla en excusa, solo si eliges mirarla desde el presente y no desde el victimismo. Porque si bien no elegiste lo que te pasó, sí puedes elegir qué haces con eso. Y ahí está tu poder, ahí está tu libertad, ahí está la gran diferencia entre repetir tu historia y transformarla. Hay algo importante que debes saber. Todos tenemos heridas. Todos. Algunas son visibles, otras están bien escondidas. Pero todos cargamos con algo que nos dolió. La diferencia no está en quién ha sufrido más, sino en quién ha decidido hacerse cargo. Hacerse cargo no es culparse, es dejar de poner tu bienestar en manos de lo que fue o de quienes no supieron amarte. Es mirarte con valentía y preguntarte, ¿cómo puedo cuidar hoy de mí con todo lo que viví? ¿Cómo puedo ser ahora lo que de niño necesitaba? ¿Cómo puedo dejar de repetir la herida y empezar a sanar desde el amor? Sanar no es lineal. A veces sientes que avanzas y otras veces crees que retrocedes. A veces estás en paz y otras veces te invade la tristeza sin previo aviso. No te juzgues por eso. El dolor no tiene calendario. La memoria emocional no sigue relojes. La sanación no se mide en tiempo, sino en presencia. Y cada vez que eliges sentir en vez de evitar, cada vez que te abrazas en lugar de criticarte, cada vez que eliges responder distinto a lo que antes te disparaba, cada vez que respiras y te quedas contigo en el momento más difícil, estás sanando. Aunque no lo notes, aunque nadie lo vea, aunque no lo puedas explicar. La herida puede haberte marcado, pero no te limita. Lo que la limita es la forma en que decides vivirla. Si eliges quedarte atrapado en el relato del dolor, entonces la herida será una cárcel. Pero si eliges convertirla en camino, en impulso, en sabiduría, entonces se transforma en maestra. Porque muchas veces el corazón más sabio es el que más ha roto, no porque disfrute del dolor, sino porque aprendió a no cerrar sus puertas, a no volverse cínico, a seguir amando desde otro lugar, con más conciencia, con más límites, con más verdad. Hay una versión de ti que no está herida, que no fue tocada por el trauma, ni por la pérdida, ni por la decepción. Esa versión sigue viva dentro de ti. Es tu esencia, es tu alma, es la parte que te sostiene cuando todo tiembla, la que no duda de tu valor, la que no necesita demostrar nada. Conéctate con ella,
Habla con ella, recuerda que estás hecho de algo más grande que cualquier dolor, que tu historia no se termina en lo que te dolió, que hay vida más allá del sufrimiento, que hay amor más allá del miedo, que hay posibilidad más allá de la experiencia que marcó tu infancia, tu corazón o tu cuerpo. Y si hoy todavía duele, está bien. No necesitas apurarte, solo necesitas estar contigo. No abandones tu proceso, no minimices tu historia, no te compares con la de otros. Tu tiempo es tuyo, tu sanación es tuya, tu camino es tuyo. Pero recuerda siempre, la herida no te define. Lo que te define es lo que haces con ella. Capítulo 14. La libertad nace del perdón. En el camino hacia encontrarte, te toparás con una verdad esencial que a veces es difícil de aceptar, pero que tiene el poder de transformar tu vida por completo. La libertad nace del perdón. No hablo del perdón como un acto superficial, ni como una obligación social, ni como una forma de justificar lo injustificable. Hablo del perdón profundo, ese que libera tu alma y te permita soltar el lastre del rencor, el resentimiento y el dolor acumulado. Ese perdón que no cambia el pasado, pero sí tu relación con él. Ese perdón que no significa que olvides, sino que decides no cargar más con una mochila que pesa demasiado. El rencor es una prisión invisible. Es un veneno que te consumes cada día, creyendo que afecta a quien te lastimó, pero en realidad es un castigo que te infliges a ti mismo. Guardar rencor, odiar, culpar, vivir en el pasado son cadenas que te atan a una historia que te roba energía, paz y felicidad. Es como vivir en una cárcel construida con tus propias emociones no resueltas, y la única llave que puede abrir esas puertas está en ti, se llama perdón. Perdonar no es para el otro, es para ti, para que puedas respirar sin peso, para que puedas caminar sin esa carga que te hunde, para que puedas amar sin miedo, para que puedas mirarte al espejo sin resentimiento, para que puedas vivir plenamente sin que el pasado te defina ni te limite. Perdonar es un regalo que te haces a ti mismo, es un acto de amor propio radical y liberador. Pero sé que no es fácil, porque perdonar implica enfrentarte a tus heridas, a tu dolor más profundo. Implica aceptar que te lastimaron y que eso estuvo fuera de tu control. Implica soltar la idea de justicia que llevas dentro, esa que te dice que el otro debería pagar o cambiar. Implica dejar de ser víctima para convertirte en protagonista de tu historia. Implica un acto de valentía enorme, elegir la paz en vez del sufrimiento, elegir la luz en vez de la oscuridad. Perdonar no significa que tienes que reconciliarte con quien te lastimó, ni que debas permitir que te hagan daño nuevamente. Perdonar no borra la memoria, ni anula la responsabilidad. Perdonar es una decisión interna, personal e íntima que te libera para poder seguir adelante sin arrastrar cadenas invisibles. Es un acto de sanación profunda que te permite volver a ser dueño de tu vida. Cuando perdonas, empiezas a soltar el control que el pasado tenía sobre ti. Dejas de ser rehén de tus recuerdos y tus heridas. Empiezas a vivir con más ligereza, con más amor, con más compasión. Porque el perdón abre la puerta a la compasión, por ti mismo y por el otro, y con ella nace una paz que nada ni nadie puede quitarte. Quizá te preguntes cómo hacerlo, cómo empezar cuando el dolor es tan grande que parece imposible soltarlo. La respuesta está en pasos pequeños, en gestos cotidianos, en decidir no alimentar el resentimiento un día más. En permitirte sentir el dolor sin juzgarlo, en buscar entender que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que muchas veces el daño nace desde la ignorancia o el miedo del otro, no para justificar, sino para liberar. Perdonar es también reconocer que no eres perfecto y que tú también has lastimado y te has lastimado a ti mismo. Es un proceso de aceptación radical, donde aprendes a amarte más allá de tus errores y a reconocer que todos estamos en un camino de crecimiento. Cuando te perdonas a ti mismo, das el paso más grande hacia la verdadera libertad.
La libertad que nace del perdón es una libertad profunda, porque no depende de circunstancias externas. No es una libertad que te conceden, ni que esperas. Es una libertad que cultivas dentro, en tu interior, en tu alma. Y desde esa libertad, nada ni nadie puede arrebatarte la paz. Quizá te preguntes cómo hacerlo, cómo empezar cuando el dolor es tan grande que parece imposible soltarlo. La respuesta está en pasos pequeños, en gestos cotidianos, en decidir no alimentar el resentimiento un día más, en permitirte sentir el dolor sin juzgarlo, en buscar entender que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que muchas veces el daño nace desde la ignorancia o el miedo del otro, no para justificar, sino para liberar. Perdonar es también reconocer que no eres perfecto y que tú también has lastimado y te has lastimado a ti mismo. Es un proceso de aceptación radical, donde aprendes a amarte más allá de tus errores y a reconocer que todos estamos en un camino de crecimiento. Cuando te perdonas a ti mismo, das el paso más grande hacia la verdadera libertad. La libertad que nace del perdón es una libertad profunda, porque no depende de circunstancias externas. No es una libertad que te conceden ni que esperas. Es una libertad que cultivas dentro, en tu interior, en tu alma. Y desde esa libertad, nada ni nadie puede arrebatarte la paz. Así que hoy te invito a mirar tus heridas con ojos nuevos, a reconocer el peso que llevas y a darte permiso para soltarlo, a empezar un camino de perdón, aunque sea pequeño, aunque sea lento. Porque solo cuando sueltes ese lastre podrás volar realmente, podrás abrir tus alas y descubrir que la verdadera respuesta está en ti, que la paz que buscas también está en ti. Recuerda, perdonar no cambia el pasado, pero transforma tu presente y tu futuro. Perdonar es el puente que te lleva de la prisión del dolor a la libertad del amor. Capítulo 15. El poder de elegir tu realidad. La vida que experimentas no es simplemente un resultado de las circunstancias externas, es, en gran medida, la manifestación directa de las elecciones que haces, consciente o inconscientemente, en cada momento. Este poder de elegir, que puede parecer sencillo o incluso obvio, es en realidad la llave maestra que abre la puerta a tu verdadera libertad y a la construcción de una existencia auténtica y plena. Desde el instante en que tomas conciencia de que eres el arquitecto de tu realidad, el juego cambia completamente y se despliega ante ti un campo infinito de posibilidades. Muchas personas viven como si fueran víctimas de la vida, como si las circunstancias y las personas a su alrededor tuvieran todo el control sobre su destino. Pero esa creencia es una ilusión que limita, encierra y apaga la luz interior. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir cómo responder a ello. Y es en esa elección donde reside la verdadera libertad. La opción de ver una dificultad como un obstáculo insuperable o como una oportunidad para aprender y crecer. La opción de caer en la amargura o de buscar la gratitud. La opción de quedarte en la zona de confort o de atreverte a dar el salto hacia lo desconocido. Elegir tu realidad no significa negar lo que ocurre ni vivir en una fantasía. Significa asumir la responsabilidad de tu mirada, de tu actitud y de tus decisiones. Es entender que, aunque no puedas cambiar el pasado ni controlar todo el futuro, sí puedes decidir qué significados le das a lo que te sucede y cómo actúas en consecuencia. Esta elección, por pequeña que parezca, moldea tu vida y tu bienestar emocional, mental y espiritual. Es normal sentirse atrapado o sin opciones cuando atraviesas momentos difíciles. La mente tiende a enfocarse en los problemas, en las limitaciones, en el no puedo y en el no soy suficiente. Pero cuando empiezas a reconocer que siempre tienes una elección, aunque sea elegir cómo reaccionar ante ese dolor, abres una puerta invisible hacia el poder personal. No se trata de ignorar la realidad, sino de cambiar tu posición frente a ella. Al tomar conciencia de este poder, te vuelves más consciente de tus patrones de pensamiento y comportamiento. Te das cuenta de que muchas veces actúas desde creencias limitantes que aprendiste en el pasado, desde miedos arraigados o desde heridas no sanadas.
Y ahí está la oportunidad. Puedes elegir romper esos patrones, cuestionar esas creencias, cambiar esas respuestas automáticas. Puedes decidir no dejar que el miedo gobierne tu vida, sino permitir que la confianza, la esperanza y el amor sean tus guías. Esta elección se convierte en un acto de coraje y de amor propio. Coraje porque implica enfrentar lo desconocido y salir de la comodidad de lo conocido, aunque sea doloroso o incierto. Amor propio porque eliges cuidarte, honrarte y priorizar tu bienestar y crecimiento. Cuando eliges desde este lugar, empiezas a construir una realidad que refleja tu esencia más auténtica y tus deseos más profundos. Además, elegir tu realidad tiene un efecto contagioso. Influye en tus relaciones, en tu trabajo, en tu manera de vivir el día a día. Te vuelves un faro para otros, una inspiración silenciosa que muestra que es posible tomar las riendas de la propia vida. En lugar de quejarte o esperar que el mundo cambie, actúas desde tu poder interno y ese cambio se expande como una onda que toca a quienes te rodean. Es importante entender que esta elección no es un evento puntual, sino un proceso constante y dinámico. Cada día, en cada momento, vuelves a elegir cómo hablarte, cómo pensar, qué acciones tomar, cómo relacionarte con el mundo. Y aunque a veces falles o retrocedas, eso también forma parte del camino. No se trata de ser perfecto, sino de estar presente y consciente en la elección. Para cultivar este poder, es fundamental desarrollar herramientas que te ayuden a mantenerte centrado y conectado contigo mismo. La meditación, la reflexión consciente, el autoconocimiento, la escritura o el contacto con la naturaleza son algunos de los caminos que te permiten silenciar el ruido externo y escuchar la voz interna que te guía hacia elecciones más sabias. Finalmente, recuerda que elegir tu realidad es un acto sagrado, porque es la expresión máxima de tu libertad y de tu poder creador. No subestimes nunca la fuerza que tienes para transformar tu vida y para responder al llamado de tu alma. Cuando decides tomar las riendas de tu existencia, comienzas a vivir desde la verdad que siempre estuvo dentro de ti, y eso, sin duda, es la mayor respuesta que puedes encontrar. Capítulo 16. El viaje hacia ti mismo. El camino hacia encontrarte, hacia descubrir la respuesta que siempre estuvo en ti, es, en esencia, un viaje. No un trayecto lineal, sencillo ni exento de desafíos, sino un viaje profundo y transformador que te lleva a recorrer los paisajes internos de tu alma, a atravesar los territorios del miedo, la duda, el amor y la verdad. Este viaje no tiene un punto final fijo ni una meta externa que alcanzar, sino que es una invitación constante a despertar, a ser más consciente, a vivir con autenticidad y plenitud cada instante. Desde que nacemos, la mayoría de nosotros estamos inmersos en un mundo que nos ofrece mapas prefabricados, modelos de éxito, expectativas sociales, creencias heredadas, roles que cumplir. Estos mapas, aunque útiles en cierta medida, a menudo nos alejan de la brújula interna que señala el camino verdadero, el camino que es único para cada ser humano. El viaje hacia ti mismo es el proceso de desprenderte de esos mapas externos, de soltar las máscaras, de romper con las cadenas invisibles que limitan tu libertad, para conectar con lo que realmente eres. Este viaje es valiente porque implica mirar hacia adentro sin miedo, con honestidad y compasión. Implica reconocer las sombras, los miedos, las heridas, pero también la luz, el potencial y la belleza que habitan en ti. No es un camino de perfección, sino de aceptación y crecimiento. Cada paso que das hacia ti mismo es un acto de amor y de coraje, porque desafías la comodidad de la ignorancia para abrazar la verdad, por más difícil que sea. En este recorrido aprenderás que el verdadero poder no está en controlar lo externo, sino en manejar tu mundo interior. Aprenderás a escuchar tu voz interna, esa que a veces se oculta bajo el ruido del afuera. Aprenderás que la felicidad, la paz y la libertad no dependen de circunstancias externas, sino de tu conexión contigo mismo y con el presente. Aprenderás que la respuesta que buscas no está en libros ni en otros, sino en tu experiencia, en tu corazón, en tu sabiduría. El viaje hacia ti mismo también es un camino de reconciliación, con tu pasado, con tus errores, con tus heridas, con tus sombras y sobre todo, contigo mismo.
Porque muchas veces la mayor batalla está en aceptarnos tal como somos, sin condiciones ni juicios. Ese acto de aceptación profunda es el que te permite soltar cargas innecesarias y abrirte a la transformación auténtica. En este viaje no estás solo. Aunque la travesía es personal, existen almas que caminan a tu lado, que te acompañan, que te enseñan y que aprenden contigo. Encontrarás maestros, amigos, libros, experiencias que serán faros en la oscuridad, pero siempre el protagonista eres tú. Eres el navegante de tu propio barco, el escritor de tu propia historia, el creador de tu propia realidad. También descubrirás que este viaje no es una línea recta, sino una espiral. A veces avanzarás con paso firme, otras veces sentirás que retrocedes, que dudas, que te pierdes. Pero cada regreso es una oportunidad para mirar con más profundidad, para sanar lo que quedó pendiente, para reencontrarte con fuerzas renovadas. El camino se construye con paciencia, perseverancia y amor propio. Finalmente, el viaje hacia ti mismo es el regalo más grande que puedes darte. Es el regalo de vivir con sentido, con autenticidad, con libertad. Es el regalo de descubrir que dentro de ti habita un océano infinito de posibilidades, de luz y de amor. Es la invitación a dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro, a confiar en tu intuición, en tu esencia, en tu verdad. Cuando decidas emprender este viaje con compromiso y valentía, descubrirás que la respuesta que tanto buscabas no es un destino lejano, sino un estado de ser. Una forma de estar en el mundo desde la plenitud, desde la paz, desde la conexión contigo mismo y con todo lo que te rodea. Y en ese descubrimiento entenderás que la verdadera libertad, la verdadera felicidad y la verdadera respuesta están en ti. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.